PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes que sintonizan esta cadena de estaciones de radio que nos llevan hasta usted, hasta su trabajo, hasta su auto, hasta su casa. Gracias por recibirnos en sus hogares. Un saludo especial a los mexicanos y latinos que se encuentran del otro lado de la frontera. A todos ustedes les recordamos que acá en la Baja California nos pueden ver también por televisión. Estamos en el canal 87 de Easy para Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, todos estrenando ayuntamientos morenos. Y para la ciudad de Mexicali, nuestra ciudad capital, estamos en el canal 76 con una felicitación para ustedes también porque estamos estrenando Ayuntamiento Moreno. Si usted nos quiere ver por internet, estamos en www.psn.si y en Facebook Live estamos como PSN en vivo. De todas estas formas puede usted sintonizarnos y nos dará mucho gusto estar en contacto con todos ustedes. Antes de iniciar, vamos a formalmente con el programa. Quiero dar una mala noticia porque un buen compañero de Morena, un compañero que trabajaba más Tecate y Tijuana, pero que era mexicalense, el señor Rodolfo Ruiz García, murió. Nos está avisando su familia que estará en Tecate, lo cremarán y luego lo trasladarán a Mexicali. Quiero decirles de este compañero que nos lo encontramos muchas veces repartiendo el periódico, iba casa por casa, no le importaban las horas de trabajo. Muchos de ustedes lo deben haber conocido. Estuvo en las dirigencias de Morena, estuvo luchando, y estos últimos días lo único que le decía a su hermana, que en este momento nos da la mala noticia, que no alcanzó a ver que llegara el gobierno de Morena a Baja California. Todavía le falta un mes y él se fue muy triste porque no lo alcanzó a ver. Pero todos los que trabajamos en Morena sabemos que este plan de la Cuarta Transformación es para el futuro. Descanse en paz Rodolfo Ruiz García, queridísimo compañero de Morena, que trabajó tanto en estas lides y que expuso su integridad física muchas veces porque ya estaba enfermo y seguía trabajando. Estuvo en la campaña 100,000%. Descansa en paz Rodolfo Ruiz García y un abrazo a toda su familia. Parte de su familia está aquí en Tecate y sobre todo en Mexicali. Un abrazo para todos ellos. ¿Iniciamos, Arturo? Iniciamos. El licenciado Andrés Manuel López Obrador esta mañana en la conferencia matutina expuso esto que nos pareció muy interesante. Dijo: nunca más represión en México, nunca más un 68. Recordamos y dijo que el 68 fue un parteaguas en el país. Hoy se garantiza, como siempre lo vamos a hacer, el derecho de manifestación, de protesta y a discernir. No, disentir, yo creo que es equivocado. Disentir. Bueno, este gobierno nos aclara que hay derecho a la manifestación y a la protesta, pero que nunca más va a haber represión como en el 68. El día de hoy hubo una manifestación, es 2 de octubre, y en la mañana les dijo, hizo un llamado a la paz. Miren, esto yo lo vi en vivo y a todo color, y les digo, el licenciado Andrés Manuel marcó mucho esta mañana. Se les va a dar cuidado, vigilancia. La manifestación se puede llevar a todas partes, pero
sin desorden. Les pidió a la gente, Arturo, que no fueran con capuchas, que no fueran con máscaras, que trataran de hacerlo en orden. ¿Qué es lo que vimos ahora, Arturo? Pues vimos que un pequeño grupo de vándalos trataron de distorsionar los hechos, haciendo agresiones, haciendo pintas, quebrando vidrios y provocando de diferentes maneras. La pregunta es, ¿quién los manda? ¿Quién manda a esta clase de individuos a que haga todos estos desmanes? ¿Tú crees que alguien los manda, Arturo? Seguramente que sí, seguramente que sí. Estamos segurísimos que alguien los manda. Y no quiero decir quiénes me imagino que los mandan, porque no tengo la seguridad plena. Así es. Pero todo parece indicar que que alguien los manda. Que los mismos enemigos del sistema de la Cuarta Transformación, donde está metido Vicente Fox y Felipe Calderón, son los que están detrás de estas agresiones, de estas provocaciones. Ahora bien, el licenciado López Obrador dice que las manifestaciones no se van a reprimir. Correcto. Las manifestaciones correctas, las manifestaciones ordenadas, está bien que no se repriman. Pero cuando se trata de esta clase de vándalos que van con el deliberado propósito de causar problemas, pues yo creo que sí se deberían de detener, buscar la forma de detener y desenmascarar a estos tipos para que digan quién los manda. Así es. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dijo el día de hoy que la lucha estudiantil de hace 51 años no fue en vano, que con ese trágico hecho comenzó una apertura, la misma que actualmente permite que lleven a cabo cambios en este país. Gracias a aquella lucha del 68, Arturo, ahora podemos ver este cambio en el país. Y dijo más, nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza, convencer, no vencer, convencer, persuadir, dialogar, vivir en armonía, vivir en paz, dijo el licenciado López Obrador. Esta mañana así lo dijo porque sabíamos que iba a haber esta manifestación. El uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de libertades y de justicia. A ver, esta manifestación agresiva de hoy, de ese pequeño grupo que se incrustó una vez más en una manifestación ordenada, Arturo, van renegando, van en ese desorden por lo que pasó en el 68. Es un dato histórico. Estamos a 10 meses de estar en una cuarta transformación distinta a aquellos gobiernos. ¿Por qué provocar esa serie de desmanes, Arturo? Exactamente. ¿Por qué provocar? Si es una manifestación pacífica, una manifestación contra un acto que se registró hace 51 años y que no queremos que se vuelva a presentar una situación similar. Entonces todos los mexicanos bien intencionados estaríamos de acuerdo en apoyar este tipo de manifestación. Pero este grupo, pequeño grupo, porque no pasan de 100, están empeñados en causar problemas. Entonces uno se pregunta, ¿quién los manda? ¿Quién? ¿Las coparmeses? ¿Los concamines? ¿Los expresidentes? Los expresidentes. Habría que detener a estos grupos. En estos casos sí se justifica la intervención de las autoridades. Detenerlos, quitarles la capucha y exhibirlos ante la opinión pública nacional.
estos son, y los manda determinado grupo, para que la gente esté enterada quiénes son los que están tratando de mover el agua. La llamada de esta mañana del licenciado Andrés Manuel fue a La Paz y dijo: por eso, nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68, y se está logrando establecer esta política a pesar de las provocaciones. A pesar de las provocaciones, porque en las marchas anteriores, Arturo, que fueron muy ordenadas, se incluyó este grupo de personas que se tapan la cara. El licenciado Andrés Manuel esta mañana dijo: los invito a que marchen, sí, que manifiesten, que no los han olvidado, pero no se tapen la cara, háganlo ordenadamente. ¿Por qué se tapan la cara? Porque quieren ocultar el origen de estas agresiones. Y tenemos que recordar algo que ustedes saben porque han seguido este programa. El licenciado Andrés Manuel tiene 40 años, hizo manifestaciones. Los últimos 15 años, desde el fraude electoral del 2006, Arturo, las manifestaciones se hacían con mucha más gente. Sin embargo, nunca hubo pintas y jamás hubo vidrios rotos. Jamás se salió la gente de la disciplina que llevábamos. Bastaba que nos dijera que no les hiciéramos caso a las personas que iban a hacer desorden. Y se guardaron por 15 años las manifestaciones, se llenó el Zócalo. ¿Cuántas veces? Todas las plazas de las ciudades más grandes, nunca hubo esos desórdenes. Así es. No se necesita. Estas provocaciones son deliberadas. En un escrito o en un comentario, John Ackerman dijo que eran elementos del ITAM. Sí, en una de sus columnas, si ustedes leen a John Ackerman, dijo que en Internet personas que pertenecían a esa institución educativa habían citado por medio del Internet a manifestarse en las partes anteriores, Arturo, en las manifestaciones de las mujeres fue un día y no me acuerdo cuál fue la otra, y que se citaban. Entonces, ahora no es tan difícil saber quién cita para involucrarse en una marcha pacífica para hacer desorden y que vayan disfrazados o que lleven caretas o como ustedes quieran. El día de hoy, el licenciado Andrés Manuel aseguró que su gobierno seguirá gobernando sin violencia, sin violar los derechos humanos, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Todo esto es importante que lo sepamos. Todo esto lo dijo en la mañana. Hoy se garantiza, como siempre, lo que vamos a hacer. El derecho de manifestación, de protesta y de disentir. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vimos hoy? Vimos que inició una marcha ordenada, que el gobierno no va a reprimir, y así lo explicó, que confiaba en las tácticas que tenía la Ciudad de México al mando de Claudia Sheinbaum, que iba a haber personas de los mismos comercios, Arturo, con camisetas blancas, que iban a cuidar sus locales, pero la marcha iba pacífica, estaba ordenada, y utilizaron parte de aquellas, ¿cómo se llamaban? Biombos o cortinas de fierro que ponía Enrique Peña Nieto para que nadie se acercara al Palacio Nacional. Una parte de ella se utilizó para cubrir los monumentos, sobre todo el Palacio de Bellas Artes, porque sospechaban, claro, que estos grupos rebeldes iban a tratar de lastimar una vez más los monumentos históricos. Sobre la marcha conmemorativa de este recuerdo del 2 de octubre en Tlatelolco, el mandatario dijo que respaldarán las acciones de la jefa de gobierno
para garantizar la seguridad de los asistentes. Si nos haces el favor, Fidel, de ponernos imágenes de hoy para que la gente vea que el día de hoy tiraron petardos, que son cohetones, que los hacen explotar contra los guardias que estaban ahí, tratando de encapsular, se dice, de dejarlos en un solo lugar a los delincuentes. Algún policía resultó herido con esos petardos. Sí. No hay mayores desórdenes. Ya se acabó la manifestación hace 2 horas. Ya fue el discurso en el Zócalo. La gente estaba en el Zócalo muy tranquilos, sentados en el piso del Zócalo, en la plancha del Zócalo. La gente sentada, platicando, comiendo tranquilamente. Eso era la manifestación. No olvidar, pero no a provocar un desorden. Sin embargo, hubo grupos provocadores. No tenemos la imagen, Fidel. Fidel es el técnico que nos maneja y que hace que nos veamos tan guapos ante la televisión. Bueno, estudiantes del Tecnológico Nacional de la Ciudad de México también manifestaron el recuerdo, Arturo, porque aunque fue de una institución, a la hora del 68 se juntaron las 2 instituciones. Era contra todos los estudiantes y así fue. Bueno, estudiantes marcharon, en otras ciudades también, en otras ciudades grandes recordaron el 2 de octubre, que no se debe de olvidar, porque un gobierno que estaba en ese entonces, hace 51 años, reprimió a los jóvenes y asesinaron. ¿Sí, Arturo? Asesinaron a muchos y encarcelaron a otros que estuvieron 3 o 4 años en Lecumberri. Bueno, pues ahí es lo que ven ustedes ahora. La gente que iba con su cara descubierta iba caminando, se hacían a un lado para dejar a los desordenados. Esta mañana el licenciado parece que hizo una broma, Arturo. Les dijo, no lleven máscaras, como los vamos a capturar y vamos a decir quiénes son, y su papá y su mamá se van a poner muy tristes, sus abuelitos van a querer darles un zape. Como si fueran jóvenes, Arturo, desordenados, porque de verdad ahorita hay esa tendencia de figurar, de hacer desorden, de romper cristales sin necesidad, porque estaba cuidada la manifestación para que llegaran hasta el Zócalo tranquilamente. Pero no fue posible. Pero sabemos, la gente adulta, la gente madura, los estudiantes, de verdad estudiantes, saben que esos son grupos que no representan al estudiantado, que no representan a los buenos ciudadanos. En fin, eso es parte de lo que hoy sucedió. Ya pasó el 2 de octubre, ya se acabó. Allá en México ya es de noche, ya se acabó el evento, la gente ya se dispersó. Eso que ustedes están viendo en la televisión, fue hace como 4 o 5 horas, Arturo. Quedaron encapsulados en ciertas calles en las que esos revoltosos no alcanzaron a llegar al Zócalo, no les permitieron, Arturo. Claro que había gente también, ciudadanos, que querían llegar al Zócalo, pero esa revuelta pues no permitió que llegaran. Pero en el Zócalo hubo evento y grande, había mucha gente. Sí. Pero yo quiero insistir en que a estos vándalos, a estos delincuentes, porque no son otra cosa, sí se les debe de detener. Se les debe de detener y se les debe de exhibir ante la opinión pública, para que la gente sepa de dónde proviene, quién está detrás de toda esta gente, de esta gentuza que se presta para estas maniobras. La gente que nos llama o que nos ve en la calle o que nos detiene para decirnos algo, Arturo, o que fueron al café ahora, nos decían eso. Deben de detener a la gente que va así disfrazada o que se pone una máscara o algo, y detenerlas y así, y exhibirlas, y que digan quiénes son, de dónde vienen, cuál es su grupo, cuál es la causa de que estén haciendo estos desórdenes, estos desmanes. Rompen lo que encuentran sin razón. Algunos de ellos ni saben qué sucedió el 2 de octubre. Así es. Bueno. Vamos a una pausa, adelante. Estás escuchando
allá por los años 50, cuando un servidor de ustedes estaba en todo su apogeo, había un género musical conocido como mambo, inventado por el compositor cubano Dámaso Pérez Prado, que en una de sus letras decía: ¿qué le pasa a Lupita? Tonadilla que era muy celebrada por las juventudes de la época. Pero ahora se nos viene a la mente que si Pérez Prado viviera, compondría otro mambo que dijera: ¿qué le pasa a Vicente? Refiriéndose a Vicente Fox. Porque cada día se muestra más vociferante, pronunciándose como un enemigo declarado del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién sabe hasta ahora no se ha dado por aludido? Porque seguramente piensa que palabras de borracho, oídos de cantinero. Pero lo cierto es que mucha gente se siente un tanto molesta ante las acometidas constantes del ranchero de Guanajuato. En primer lugar, porque no tiene calidad moral para hablar, mucho menos para definirse como líder de la oposición, porque la verdad es que como presidente de la República fue una verdadera vasca. Pero además, como expresidente, no le acomoda su actitud beligerante, porque lo único que logra es exhibirse en toda su invalidez, porque causa risa con sus gesticulaciones. Pero su falta de respeto al jefe del Ejecutivo no es bien recibida por la gran mayoría de la población, porque ciertamente hay absoluta libertad de expresión. Pero una cosa es la libertad de expresión y otra, muy distinta, es el libertinaje, que busca restarle respetabilidad al jefe de las instituciones nacionales. En días pasados declaró, con tono burlón, que cada día México huele más a Venezuela, dando a entender que estamos en las mismas condiciones que el hermano país de Sudamérica, en lo que no hay punto de comparación, porque Venezuela está siendo agredida brutalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Eso debería entenderlo bien el ranchero con bota, pero es tan estúpido que ni siquiera alcanza a distinguir la situación entre ambos países. Pero de cualquier manera su actitud raya en el insulto, por lo que no sabemos si será correcto que se le toleren esas groserías, porque todo tiene su límite. Recordamos que Vicente Fox, siendo presidente de la República, pretendió desaforar a López Obrador para que no fuera candidato presidencial, y después se vanaglorió públicamente de que había participado activamente en el fraude electoral para darle el triunfo a Felipe Calderón. De manera que le ha estado buscando mucho ruido al chicharrón. ¿No será hora de ponerlo en su lugar? Porque, como dice un dicho muy popular, una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me molestes. El ranchero idiota está muy ardido porque le quitaron la pensión vitalicia que tenía como es mandatario.
y no haya cómo expresar sus rencores, pero como que se le está pasando la mano. Por mucho menos, el expresidente Carlos Salinas de Gortari se tuvo que tomar unas largas vacaciones en Dublín. A Fox bien lo podríamos mandar como embajador a Australia para que vaya allá a hablar con los canguros. ¿No les parece? Así está la situación. Ustedes se habrán dado cuenta que el expresidente constantemente está atacando al licenciado López Obrador. No pierde la oportunidad de expresar sus injurias contra el actual mandatario. Seguramente que todo eso que hace, lo hace con el deliberado propósito de restarle mérito al presidente de la República, porque considera ingenuamente que de esa manera puede restarle credibilidad al gobierno del político tabasqueño. Pero lo único que consigue es que el público de México cierre filas en torno al presidente López Obrador. Pero de cualquier manera, no deja de ser molesto que un expresidente aproveche las circunstancias para estar molestando de esa manera. Yo creo que debe de haber algún recurso para ponerlo quieto, porque no es conveniente que esas voces discrepantes se repitan con tanta incidencia. Yo creo que ya es tiempo de llamarle la atención y decirle que calme sus ánimos. Por otra parte, conviene hacer notar que el señor expresidente Vicente Fox no tiene su conciencia muy tranquila, que digamos, porque parece que durante su gestión los excedentes petroleros llegaron a formar cantidades muy importantes que no aparecieron por ningún lado. En su momento, él dijo que toda esa cantidad de dinero, que sumaban más de 200,000 millones de dólares, los había canalizado hacia los gobernadores de los estados. Pero los gobernadores lo desmintieron públicamente, diciendo que ellos no habían recibido un solo centavo de esos excedentes. Sería cuestión de escarbarle un poquito y ver a dónde fueron a dar esos recursos. Porque si el señor expresidente Vicente Fox lo desvió, como suele acontecer en el ambiente nacional, pues ahí tiene una responsabilidad bastante grave contra nuestro país. Y seguramente que las autoridades judiciales tendrán argumentaciones para fincarle responsabilidad. ¿Cómo la ves? Nadie sabe dónde quedaron esa cantidad de millones, Arturo, de dólares. Nadie sabe dónde quedaron. ¿O sí? No se supo. Por supuesto que después de que Vicente Fox terminó su gestión, lo relevó otro panista, Felipe Calderón, y no se hizo ninguna investigación sobre el particular. Y después de Calderón, pues llegó el PRI de nuevo, con Enrique Peña Nieto a la cabeza. Así es que, como se acostumbraba en aquellos tiempos, o en esos recientes tiempos, esos problemas no salían a colación. Si ahora últimamente se están sacando a relucir muchos errores, muchas desviaciones, es porque cambió el sistema.
Ahora tenemos en el poder a un partido diferente, con un mandatario con otra forma de sentir y de pensar. Pero yo insisto, quiero llamar la atención de quienes me quieran escuchar, que nos parece muy insistente la actitud del señor expresidente, ¿eh? Y lo dice a veces con palabras gruesas, de manera que yo creo que ya basta, ¿no? Yo creo que las cosas hay que ponerlas en su lugar, no a tiempo. No es lo mismo que una persona común diga algo del expresidente o diga algo del señor presidente, a que un expresidente y busca los reflectores, Arturo, Sí. y va a donde lo quieran entrevistar y dice con palabrotas lo que él piensa, lo que él cree y lo que él quisiera que fuera este gobierno, pero no es nada de eso. Y yo también pienso, no sé usted que nos está escuchando, que ya debería de calmar sus vocabularios en contra de la institución que es el presidente. Pero bueno, lo veremos un poquito más adelante porque es importante que lo mantengamos presente. Se desaparecieron ¿cuántos millones de dólares, Arturo? Pues en ese tiempo se habló de 280 millones, de 280 Mil. 280 mil millones de dólares. De dólares. Que es una cantidad dólares exorbitante. Así Vamos a es. una pausa, adelante. Del campestre, me recuerda la opulencia. Es de la señora Reina Soledad. Es una composición que se llama Retrato de Tijuana, del señor Raúl Castillo. La voz de la señora Reina Soledad nos los trae todos los días al programa y ahora pone a disposición de ustedes una Academia de Artes Escénicas Reina Soledad a cargo de Reina Hija. Reina Soledad se llama la academia. Tiene las asesorías necesarias para que usted llegue a ser un buen actor o cantante. Si usted quería ser bailarín o modelar, el maquillaje o la conducción, la locución o el inglés, son asesorías que ellas imparten en la Academia de Artes Escénicas Reina Soledad, que está ubicada en el kilómetro 21 de la carretera libre de Tijuana a Rosarito. Para mayores informes, 661-120-8092. Academia de Artes Escénicas Reina Soledad. Adelante, Arturo. Si tiene problemas con sus oídos, con su nariz o con su garganta, permítame recomendarle a mi amigo de toda la vida, doctor Roberto Farías. Le aseguro que su experiencia y su atención le va a dejar plenamente satisfecho, como a cientos de sus pacientes. Su consultorio está en edificio Plaza Patria, cuarto piso, local 15, y cuenta con amplio estacionamiento. Su teléfono para citas es 681-12-22. 681-12-22. Doctor Roberto Farías. Y yo les recuerdo que los muchachos necesitan saber matemáticas. Nosotros también deberíamos de saber matemáticas, pero si usted no sabe matemáticas y no le puede ayudar a sus niños a salir de los apuros de la primaria, secundaria o preparatoria, la maestra que les recomendamos es de lo mejor. Es importante que los niños sepan que son amigables, que son entendibles, que no es un lenguaje extraño o extraterrestre, Arturo. No, las matemáticas son terrenales. Entonces, les invitamos a que llamen al teléfono 646-117-3642. O en Facebook Live están como clases de mate 1, 2, 3, 4. Para primaria, secundaria o preparatoria, en la seguridad de su casa, al ritmo que usted o su niño puede aprender por medio de su computadora, especialmente diseñado para la duda que tengan sus niños. Puede llamar al 646-117-3642. Gracias, Fidel. ¿Me pones el comercial, Fidel, por favor? A ver si tienes el de la... Les estamos invitando para que este sábado, desde las 2 de la tarde,
nos acompañen en el parque de la colonia Sonoita, del fraccionamiento Sonoita. Si van ustedes por el Boulevard Díaz Ordaz, en las 5 y 10 se dan vuelta a la derecha, y donde está la panadería La Mejor, ahí se da vuelta a la derecha y ahí está el parque. Va a haber música de los 80s y de los 90s, en vivo y grabada también. Y va a haber donde bailar, es entrada gratis, todos están invitados, por ahí vamos a ir. Y no falte, los estamos esperando ahí. La comunidad de esa colonia es una gran anfitriona, entonces los invitamos a todos ustedes y les decimos que va a haber que comer, va a haber puestos como de kermés. La entrada es gratis y la música es gratis para ustedes y la bailada es gratis. Pero si usted necesita comer algo, ahí va a haber de todo para que ustedes se diviertan este sábado 5 de octubre desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Gracias, Fidel. Y continuamos, Arturo. Privilegios fiscales. Enrique Peña Nieto tomó el poder y perdonó impuestos a su amigo y a su compadre. Y a sus amigos, y a sus empresas, y a todos los que pudo. Así es. Bueno, pues... Mientras tanto, las instituciones de salud, como el ISSSTE-Cali, el ISSSTE, el Seguro Social, estaban padeciendo por la falta de medicamentos para atender a los derechohabientes. Porque todo el dinero del recurso que ingresa al erario por las contribuciones, el señor presidente se las condonaba a sus cuates. Habla de Juan Armando Hinojosa Cantú. Acuerden que sé que era la gran constructora, sí, la que les hizo la casita blanca. Bueno, ellos no pagaban impuestos, y el señor Ricardo Arturo San Román Dune fueron considerados para estas condonaciones de la Secretaría del SAT durante el sexenio priista, según una lista obtenida por esta nota que estamos leyendo en el internet. La lista de beneficios fiscales presentada por el Servicio Administrativo Tributario revela que este empresario, Arturo, recibió una condonación de más de 8 millones. Pues han de ser 8,000, Arturo. Acuérdate que esa fue la más grande constructora, sí, que sirvió a México, y que se hizo rico. Bueno, el primer año dice que fueron 8 millones y después pues le fueron aumentando durante los 6 años de Enrique Peña Nieto. Esta lista fue obtenida en una larga batalla legal. También aparece la constructora que era de ellos. Sin embargo, en el 2013, con Peña Nieto en el poder, recibieron otros beneficios fiscales, 26 millones, y se fueron sumando año con año, Arturo, miles de millones de pesos que nunca pagaron de impuestos. Y hay una lista larga. Entre los que se nombraron está Diego Fernández de Ceballos, con alrededor de 900 millones. 900, Arturo. Le condonaron. Pero le condonaron cuando dicen, Arturo, que no era pecado mortal. ¿Qué dices tú, Arturo? Pues sí, porque todas las leyes estaban acondicionadas. Acuérdate que llegó un momento en que las leyes no consideraban que el peculado no era delito grave. Es más, llegaron al extremo de hacer que la corrupción no fuera delito grave. No fue delito grave. Así es que, fíjense qué descaro, ¿eh? Pero yo, como dice el dicho, no tiene la culpa el indio, sino el que la hace compadre. Eso era aprobado por los diputados y los senadores del PRI y del PAN. Así es que, ¿quiénes son los culpables de la desgracia en que cayó México? Más que el presidente de la República, sus secuaces, que eran los legisladores, todos, del Congreso de la Unión. Allí estaba
el meollo de todo. Si hubiéramos tenido un Congreso representativo, como el de ahorita, como está actualmente, no hubiera pasado nada. No se hubieran podido hacer estos desfalcos, estos despilfarros tan onerosos. Pero los diputados del PRI y del PAN, todo le aprobaban al presidente de la República. Fíjense. a cambio de algunos Por emolumentos. supuesto que no lo hacían de oque. Por supuesto que no lo hacían de oque. Ellos recibían su mochada. Pero de todas maneras era una traición a la patria, una traición al pueblo. Porque acuérdense que nosotros pagamos su sueldo. Claro. Y no son cualquier cosa, ¿eh? No, sobre todo anteriormente, en las anteriores administraciones, los sueldos de todos estos funcionarios públicos eran exorbitantes. El día de hoy, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, el líder de todos los empresarios, dijo que la condonación de impuestos en las administraciones pasadas eran legales, Arturo. Fueron Pues claro, legales. según. Sí, pues la ley estaba hecha para eso. Así estaba hecho. Los diputados y senadores, lo estamos diciendo, les aprobaban todo. Sin embargo, ahora... Nada más faltó que fuera legal el asesinato, No más. el homicidio. Que no fuera, que un homicidio cometido por un político no fuera delito. No fuera delito grave. Nada más eso les faltó aprobar a los diputados. Así es. El Consejo Coordinador Empresarial pidió no juzgar a las empresas y personas físicas que aparecen en la lista que salió ayer de condonaciones de impuestos hechas en las dos administraciones pasadas, pues en ese momento fue una acción hecha dentro de la ley. Eso es verdad, Arturo. Las hicieron unos pocos, pero todos se beneficiaron con ella. Bueno, entonces dice, pues no era malo eso en ese tiempo, no era y está bien. Sin embargo, consideró que no es preciso que se transparente el destino del gasto público y también pidió no juzgar a quienes aparecen en las listas, pues en su momento era un proceso legal. El líder empresarial abundó que es necesario que se tenga transparencia total y que ahora están de acuerdo, Arturo, en pagar los impuestos como debe de ser y en las formas como el gobierno está implementando ahora las formas de cobrar. Ahora están de acuerdo, pues ya se hicieron nuevas leyes y ellos están de acuerdo en cumplirlas. Lo que no se vale es la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Como ahora se ve para dónde van a ir los recursos públicos, ellos están ahora de acuerdo en pagar lo que antes no pagaban, Arturo. Pues sí, pues mal hicieran en no estar de acuerdo, ¿no? No, bueno, pero es que dice que ahora sí se va a ver a dónde van sus impuestos. Insistirán con los legisladores en el tema de las facturas falsas y las empresas fantasmas, pues se busca que no haya esa discrecionalidad por parte de una autoridad en la aplicación de algo que puede convertirse en arbitrario. ¿Están de acuerdo, Arturo, en que se castigue esas empresas falsas que aparecieron, acuérdate, bueno, aparecieron como hongos en Veracruz, en muchos estados de la República? No existían tales empresas, sin embargo, las facturas eran millonarias. Sí. Ah, bueno, no había más que una casita de interés social y a veces no tenía ni el número puesto, pero ahí estaba registrada una empresa gigantesca que generaba una serie de facturas que no existían. Precisamente ahí es donde cabe la famosa estafa maestra, ¿no? Que manejó la señora Rosario Robles. A diestra y siniestra. A diestra y siniestra. Bueno, pues en estos eventos hoy se defiende el Consejo Coordinador Empresarial y dice, en esos tiempos no era delito grave y entonces no hay que juzgar a la gente. También tenemos que decirles que personas entre más ricos, pues más debían. Así Diego Fernández Ceballos ayer en una entrevista con Pepe Cárdenas dijo, Arturo, el SAT dice que debe 900, pero eso está en, ¿cómo se dijo? En discusión. En discusión legal.
Y cuando esto se arregle, voy a decir cómo nos arreglamos y cómo pagué mis impuestos. Él dice que él no los dejó de pagar porque él sea un delincuente, Arturo. Él las dejó de pagar porque no era delito dejarlos de pagar. Ah, mira, qué suave, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, por eso, en esos tiempos no era delito y por eso el Consejo Coordinador Empresarial hoy justifica a los miembros de su grupo. Pero nosotros sabemos que eso nos quitó la posibilidad de que mucha gente no comiera lo suficiente, Arturo. Así es. Y el día de hoy nos da una buena noticia el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Descarta López Obrador tocar fondos de pensiones o aumentar edad de jubilación. Sí. Qué bueno está eso. Tenemos que recordar que Enrique Peña Nieto tocó todo lo que teníamos ahorrado Sí. de las pensiones y las invirtió, según él, en Pemex. Y en Pemex no hizo nada. Al contrario. Ni siquiera. Fue una fuga tremenda de capital. Una fuga tremenda de capitales. Y también en esa que querían hacer, bueno, en ese aeropuerto que querían hacer. Pero lo hicieron con los ahorros de usted y míos. Fíjese nomás. Con los ahorros que teníamos para la jubilación. Por cierto, a propósito del aeropuerto internacional de Texcoco, no quitan el dedo del renglón. No quitan el dedo del renglón. Siguen insistiendo en que se tiene que hacer. Por eso están todos esos ataques contra el aeropuerto de Santa Lucía, porque quieren hacer el aeropuerto de Texcoco. Ahí se les fue un negociazo tremendo, ¿eh? Yo quiero comentar con ustedes dos noticias buenas que dio el licenciado Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Primero, se les va a pagar a los campesinos la producción agrícola con precios de garantía. Fíjense nomás qué importante eso, con precios de garantía a un mejor precio de lo que se va a vender al menudeo. Fíjense nomás, les va a pagar los precios de garantía a todos los campesinos. Eso lo dijo el día de hoy. Y a las pensiones básicas, Arturo, van a tratar de subirles el 20%, porque las pensiones básicas, Arturo, están muy bajas. Así es. Muy bajas. Y entonces espera, con el presupuesto que mandó para que se aprobaran, que todavía no está aprobado, Arturo, para el año que entra, poder mejorar, fíjense ustedes, las pensiones de los adultos mayores. En su conferencia de prensa matutina, el mandatario recalcó: vamos a cuidar las pensiones de los trabajadores. Somos guardianes de esas pensiones. Eso se los informó a los trabajadores. Vamos a cuidar sus ahorros. No vamos a hacer uso de ese dinero. Y se van a cuidar. No tenemos ningún proyecto para financiar con pensiones al gobierno, porque no queremos ningún riesgo. Buscaremos la manera de llevar a cabo una reforma, no ahora, porque tenemos que analizarlo bien, y no van a significar afectaciones para los trabajadores. Nos vamos. Hasta la próxima, les dice Esperanza Íñiguez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.